Hola, estamos en el canal de YouTube El Monito de Ale. Yo soy Beatriz Halcón, psicóloga sanitaria, especialista en terapia gestal y sobre todo mamá adoptiva. Hoy os quiero presentar a Beatriz Benítez. La voy a definir como ella se define a sí misma. Es adoptada, es abogada por vocación y mediadora por necesidad, especialista en infancia y familias acogedoras y adoptivas, y mamá por tres, que es lo que ella considera que la define por todas las demás cosas. Bueno, también me gustaría añadir que es fundadora de DIME, Mediación, Derecho y Mediación, es abogada, trabaja también en el turno de oficio y es ponente en cursos formativos. Hola Beatriz, te doy paso. Hola Tocaya, muchas gracias por la invitación. Tengo que decirte que soy Benítez, soy Beatriz Benítez, no Benítez. Ah, bueno. De todo lo demás, muchísimas gracias. Esa soy yo, efectivamente, así me presento. Bueno, yo te he invitado hoy porque bueno, me parece súper interesante la labor que haces como mediadora en el ámbito de la adopción y me gustaría que, bueno, que nos contaras y me contaras a mí qué significa ser mediadora en este ámbito, en lo que es la adopción. Pues lo primero de todo, ser mediadora es una profesión en sí misma. Mediadora en conflictos. Conflictos, para mí, el conflicto es consustancial a la esencia del ser humano, porque los seres humanos somos seres sociales, tendemos a la convivencia para asegurar nuestra supervivencia, somos seres dependientes unos de otros y también por eso a veces surgen malos entendidos y surgen conflictos entre nosotros. Entonces, para mí es fundamental que haya la posibilidad de que un tercero, con una formación determinada, con unas características determinadas, nos pueda acompañar a resolver o a facilitar esos conflictos. Resolver no siempre, hay veces que tiene que llegar un tercero que no sea un mediador y que decida por nosotros porque nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, la mediación es un método alternativo de resolución de conflictos habitualmente humanos, a veces también empresariales, a veces penales, pero no dejamos de hablar de personas, porque las empresas se nos olvida que las dirigen personas, los delitos se nos olvida que los cometen personas, no, un asesinato no lo comete una máquina, lo comete una persona. Entonces, bueno, pues de eso hablamos de conflictos entre personas y conflictos en familias que a veces están constituidas por acogimiento, que a veces están constituidas por adopción. Digamos que ese es mi campo de desarrollo más específico. ¿Y por qué elegí esta profesión después de ser abogada? Porque en mi propio proceso de mi propia búsqueda de orígenes eché de menos la intervención de alguien aparte de mi propia familia y aparte de mi terapeuta. Yo puse en marcha mi búsqueda de orígenes después de un acontecimiento vital muy importante, que fue la muerte de mi abuela, y busqué acompañamiento terapéutico para que me ayudase a superar ese proceso, ese duelo, y a la vez pues se destapó la otra necesidad, la de saber de dónde vengo. Y mi terapeuta hizo un trabajo excepcional, mi familia lo mismo, que estuvieron acompañándome, mis padres, mis hijos, mi marido, todo el mundo hizo todo lo que pudo y al final yo me sentí un poco sola en uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Recientemente lo recordaba en otro foro. Para mí el encuentro con mi madre biológica, más que el encuentro, antes del encuentro, el primer contacto con mi madre biológica, fue tan emocionante como cada uno de mis partos. O sea, fue el encontrarme con un desconocido. O sea, para mí, mis hijos, por mucho que hubiesen estado dentro de mí durante 9 meses, pues no deja de ser una cita ciegas, la salud, y te encuentras con un bicho que te dicen, toma, este es tu hijo. Y dices, bueno, pues vale, pues me lo quedo, que me ha costado mucho traerlo hasta aquí. Pues el nivel de emoción que se tiene en ese momento para mí es comparable, por no decir equiparable, a la sensación que yo sentí / sufrí
en el momento de hacer contacto con mi madre biológica. Y digo sufrí porque si hubiese estado acompañada hubiese sido igual de intenso, pero menos sufrimiento. La intensidad es inevitable, el sentimiento es inevitable, pero la regulación de ese sentimiento es en donde yo sentí que hacía falta la intervención de otro tipo de profesional, aparte de mi propio terapeuta, que repito, que hizo un trabajo excelente. Y ahí fue donde yo sentí la necesidad, que como bien he dicho, soy mediadora por necesidad, de que hubiese esa figura, y me busqué la posibilidad de estudiar mediación familiar en concreto, y además hacer mi trabajo de fin de máster sobre mediación en adopción. Y cuando digo mediación en adopción, digo en general en familias que se constituyen tras la adopción, familias que se separan con motivo de la adopción y familias que se reencuentran con motivo de una búsqueda de orígenes después de un proceso de adopción. Entonces, las personas implicadas son muchas, y si bien antes he dicho que lo habitual en la convivencia humana es que haya diferencias y que surjan conflictos que a veces necesitan de la intervención de un tercero, que puede ser por las buenas un mediador y que puede ser por las malas un juez, alguien tiene que poner orden en una situación que se sale de madre, pues suele ser por la convivencia. En esta situación en particular, una familia que se ha separado por la adopción, bien sea porque se tomó la decisión conscientemente, bien sea porque no se tuvo nada que decir en la decisión y fueron unos terceros los que decidieron que esa criatura, que ese niño, esa niña tenía que salir de esa familia. Y después, pasados los 18, 20, 30, 40 años, reaparece esa persona que había salido de ese entorno familiar, reaparece, pues hay que poner un poquito de orden, porque somos desconocidos. Somos desconocidos, sí, compartimos genes, somos parientes genéticos. Seguro que tenemos cosas en común que vienen condicionadas o determinadas por nuestra genética. Rasgos físicos, ¿vale? Los ricitos, las cejas, tal, estas cositas que son las visibles. Otras invisibles, que serán posiblemente, no sé si gustos, intuyo que sí, pero a lo mejor algún tipo de capacidad, algún tipo de destreza. Mucha gente tiene inquietud sobre pues capacidades en concreto, ¿no? Pues mira, a mí es que se me da bien, yo qué sé, cocinar. Pues me gustaría saber si es algo que he heredado, que venía en el paquete genético, venía de fábrica, o es algo que he aprendido en mi familia. Este tipo de cosas, ¿no? ¿A quién me parezco? ¿De dónde viene esto? Y estoy hablando de cosas bonitas, pero cuando lo que inquieta y lo que motiva una búsqueda de orígenes es algo más preocupante, como puede ser la falta de salud, y cuando vas al médico y te dicen antecedentes familiares y siendo adoptada, pues la cara que te queda de póker es, no lo sé, soy adoptada. Y bueno, si tienes buena salud, como es mi caso, pues puedes ir surfeando esas preguntas cada vez que llegan, pero cuando no es el caso y hay problemas de salud graves que pueden estar relacionados con tu genética, pues eso ya es otro cantar. Total, que como decía, me hice mediadora por necesidad, pensando que lo que a mí me faltó, yo se lo pudiese ofrecer a otras personas. Y ofrecerlo a otras personas, no solamente a personas que como yo son adoptadas y que buscan sus orígenes, no. O sea, para mí el acompañamiento, lo he dicho, es para todas las personas que se ven afectadas por la adopción. Lo que llamamos la triada, ¿no? O sea, la familia de origen, la persona adoptada y la familia adoptiva, porque todos están implicados en la adopción, por H o por B, por queriendo o sin querer, sabiéndolo o sin saber, pero todos están implicados en la adopción. Y el que va a marcar la pauta de cómo esa adopción y esa búsqueda de orígenes va a evolucionar va a ser la persona adoptada. Entonces, es verdad que la iniciativa la suele tomar la persona adoptada, pero tengo algún caso que no es así, que ha sido la familia adoptiva la que ha tomado la iniciativa, y algún caso también excepcional en el que ha sido la familia de origen, la familia biológica, la que ha tomado la iniciativa. Así que de todo hay. Y a todos acompaño. O sea, para mí el proceso de mediación, repito, que es un método alternativo de resolución de conflictos, en este caso en particular, consiste en acompañar a todas las partes a gestionar el dolor de la incertidumbre. Para mí ese es el objetivo de
el tipo de mediación que yo hago. Porque el no saber a todos nos produce un daño, a todos. El no saber a futuro qué va a ser de un examen, qué va a ser de un traslado, qué va a ser, o sea, todos nos ponemos a pensar en el futuro y todos sufrimos por no saber qué va a pasar. Cuánto más nos duele a los que no sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que llegásemos a estar donde estamos y ser quienes somos? Y cuando las preguntas hay que ir a hacerlas al origen, porque sí, en los expedientes puede haber mucha información, mucha o ninguna. Exacto. Y la que hay, cuando la hay, suele ser dolorosa, no, lo siguiente. Entonces, las fuentes de la información son las que son. Sí, en los expedientes puede haber, pero todos lo sabemos, la información que a nosotros nos va a producir la calma que necesitamos, nos la tienen que dar las personas en concreto. Y bueno, pues esas personas no siempre están dispuestas y disponibles, por lo que sea, no por fastidiar, no por no querer, sino por no poder, porque es que Es lo que fácil. pasó hace 20, 30 o 40 años fue algo traumático para todos, para el niño que perdió su familia, pero es que para la familia que perdió el niño también es un hecho traumático. Y lamentablemente hay personas que siguen viviendo en estado de shock postraumático. Ya han olvidado fechas, ya han olvidado datos y no recuerdan cosas que nosotros los adultos quisiéramos saber y a veces no nos pueden ni contestar porque por supervivencia lo han olvidado. Entonces, para mí el acompañamiento es multidisciplinar, o mejor dicho, multipersonal. Acompaño a las personas que buscan, acompaño a las personas encontradas y acompaño a las personas que se quieren involucrar y tienen que asumir su papel secundario, que es el del acompañamiento de las familias adoptivas. Hay familias que les cuesta asumir ese papel secundario, aceptar y entender que los protagonistas somos los hijos y que a ellos les queda el papel de padres, el de estar ahí dispuestos y disponibles. Si queremos que estén con nosotros, por favor que estén. Si les pedimos que nos acompañen, por favor que nos acompañen. Si les decimos que se mantengan al margen, pues que se mantengan al margen. Yo sé que es Respetar difícil. eso. Es Yo sé que es complicado, difícil pero porque a ver, soy madre por 3 y acompañar a mis hijos en sus diferentes etapas según lo que ellos me vayan demandando. Yo llevo ya muchos años haciendo de madre, tengo un hijo de casi 31 años. O sea, el mamá, qué pesada eres, le he oído hasta aquí y un poco más, por 3, porque la pequeña tiene 15. O sea, y el mamá, qué pesada eres, es su frase favorita. Entonces, pues el papel de padres, de acompañantes, de atentos y dispuestos y disponibles, pero no protagonistas, a algunos padres nos cuesta. sí es cierto. Y lo hablo en primera persona. Sí es cierto. A mí me encantaría salvar a mis hijos de todo lo posible, pero no puedo salvarles de todo. No puedo salvarles de todo. Pues los padres que lo son por adopción, igualmente les gustaría que sus hijos no sufriesen algo más por el hecho de ser hijos adoptivos. La incertidumbre de no saber, por un lado. El miedo que se van a encontrar, por otro. A ver si te van a hacer daño. No son muchos los miedos que se le disparan a las familias adoptivas cuando sus hijos manifiestan la necesidad y el deseo de poner en marcha su búsqueda de orígenes y deciden o manifiestan qué es lo que quieren que sus padres hagan, que les acompañen o que no. Entonces, Es complicado, pero sí hay que dejar y hay que respetar esos sentimientos porque también forma parte de los padres, ¿no? Dejar que los niños o que tus hijos sigan los pasos que necesiten en su momento, pero es complicado, vamos. Yo que soy mamá reciente, eso del miedo lo veo, vamos, claro, muchísimo, pero estarás de acuerdo conmigo, Beatriz, que yo hay una frase que he hecho mía, no sé de quién es, pero la he hecho mía como si se me hubiese ocurrido a mí, que es de preparar a los niños para el camino, no el camino para los niños. Y sí, lo digo yo, que soy mamá pato y que lamentablemente he intentado preparar el camino para mis hijos mayores y de nada me ha servido, porque el camino es el que son mis hijos los que tienen que tener las herramientas. eso. Pues en adopción, que es una paternidad, maternidad, se supone más consciente en el sentido de que no es accidental, no es
No, es algo que requiere un proceso, que requiere un examen, que requiere una declaración de idoneidad y una supuesta previa preparación para elevar el nivel de conciencia de ese tipo de paternidad y maternidad, pues cómo las familias no van a tener mucho más temor de que a sus hijos les pase algo. Para mí es inevitable. Para mí es inevitable. Y lo digo porque además lo he sentido con mis padres, que me lo han dicho: hija, es que tenemos miedo de que te pase algo. Ya, pero es que me tendréis que dejar que me pase lo que me tenga que pasar, de la misma manera que yo dejo a mis hijos que les pase lo que les tenga que pasar, y después eso sí. Aún así, con tu miedo, pero tienes que dejar. Y sigo ahí en la retaguardia para, si se caen, pues consolarles. Es que ni siquiera levantarles, ni siquiera levantarles. Cuando ellos estén preparados ya se levantarán y ya me mirarán y dicen: vale, tenías razón, por aquí no era. ¿Y ahora qué hago? Pues más o menos, ¿no? Este es el proceso. Yo lo digo, mis padres, siendo mayores, que ya eran mayores cuando yo hice mi proceso de búsqueda de orígenes sin mediación, me acompañaron muy conscientemente y me lo dejaron ver y saber y sentir, que ellos tenían miedo. Y a pesar de su miedo, me acompañaron. Qué bueno. Así que para mí esta es la mediación en búsqueda de orígenes. Acompañar a la persona que busca, acompañar a la parte encontrada. Y no digo persona porque la familia biológica no solamente es la madre, es una familia. A veces la madre ya no está, por lo que sea, pero a lo mejor hay un tío, un primo, un hermano, y cualquier persona que nos pueda, si no contestar al 100% de las preguntas, si nos permita tener algunas de las respuestas y sobre todo nos haga sentir que somos parte que venimos de un sitio, aunque seamos de otro, o que venimos de un sitio, aunque hayamos llegado a otro, que tenemos una identidad para mí duplicada, porque no es la identidad para mí, no sé cómo lo ves tú, Beatriz, para mí la identidad no se hereda, para mí la identidad crece, evoluciona, se va formando. Entonces sí, claro, venimos de donde venimos y llegaremos a ser quienes lleguemos a ser, y solamente el día que nos muramos se podrá decir quiénes hemos sido, pero mientras que estamos vivos vamos siendo, vamos creciendo, vamos evolucionando. No nos quedamos estancados en el quiénes hemos sido desde que nacemos hasta que nos morimos, no. No, para nada. Somos quienes somos. En el camino que tú dices, en el proceso de camino de la vida, se va formando esa identidad y lo que somos, ¿no? Y es así, no es algo fijo, ¿no? Pues esa es una tarea que a muchas personas les cuesta un poquito entender, a muchas. Y tengo derecho a saber y necesito saber de dónde vengo para saber quién soy y para saber a dónde voy. Y yo, mejor que nadie, lo entiendo, pero al mismo tiempo que lo entiendo y acompaño en que ese necesito saber y ese tengo derecho a saber se pueda ver satisfecho, porque gracias a Dios, en España es un derecho que está ya previsto legalmente en un texto jurídico que se puede exigir su cumplimiento. Otra cosa es cómo se esté haciendo, ¿vale? Con los medios de los que disponen las administraciones públicas y tal, para poder satisfacer el derecho de las personas adoptadas a buscar sus orígenes. Porque además, yo lo explico, una cosa es el derecho a buscar, una cosa es tener derecho a tener tus datos biológicos y otra cosa es tener derecho a establecer contacto y a establecer una relación. Mira, no, a nadie se le puede obligar a relacionarse con nadie, a nadie se le puede obligar a exponerse frente a nadie y a nadie se le puede obligar a querer a nadie. Si a todos nos hubiese querido nuestra familia de origen desde que supieron que veníamos al mundo, nadie sería adoptado. Así que algo nos tiene que haber pasado a nosotros y a nuestra familia para que dejásemos de formar parte de esa familia y necesitamos llegar a otra. Pues, ¿qué es eso que pasó? ¿Se ha podido superar? ¿Se ha podido elaborar? ¿Se ha podido integrar? ¿Se ha podido sanar? Pues a veces es necesaria la aparición del mediador para que esas heridas que ya estaban enterradas vuelvan a salir y de verdad se haga una sanación desde la plenitud, no desde el miedo, desde la compasión, no desde el temor. Y es difícil porque hay veces que el miedo es
de tal calado, de tanta profundidad, de tanta duración, que es muy difícil curar esas heridas, ya sean las de no saber por parte de los hijos que buscan, como el de no querer saber por parte de las familias de origen. Porque hay personas que han sobrevivido a lo que pasó pensando que esas criaturas han muerto. Era una recomendación que les hacían durante mucho tiempo a muchas madres que entregaron a sus hijos. Hazte la idea de que ha muerto. Y bueno, pues con esa pedagogía y con esa psicología, pues algunas han sobrevivido como han podido. Otras, repito, se han quedado en el shock, se han quedado ahí atascadas durante 30, 40 años y de repente aparece una persona desconocida que con muy buenas palabras, con mucho tacto, con mucha empatía y con mucha sensibilidad, pues viene a hurgar en lo más profundo de su existencia. Y bueno, pues es complicado. Hago mi trabajo lo mejor que sé y lo mejor que puedo y tengo bastante porcentaje de éxito, pero no soy infalible. No soy infalible. No todo se puede conseguir, sobre todo porque depende de otra persona, que es lo que yo le digo a la mayoría de mis usuarios, de mis clientes. Es decir, para mí la tranquilidad de conciencia está en que sepáis que habéis hecho todo lo que está en vuestra mano. Todo lo posible y lo imposible que depende de vosotros. Lo que depende de la otra parte, depende de la otra parte. Y por mucho que yo venga con buenas palabras, en plan calzador de algodón, a forzar una situación... a veces no se puede. No, los milagros existen, pero yo no los practico. Bueno, es una cosa que también hay que, la persona que acuda a mediación también tendrá que trabajárselo si por lo que sea es así. Y es como lo que decíamos, ¿no? La información es la que hay. Pues el resultado también pues no está bajo el control de nadie, sino de la otra parte. Y ahí pues intentar gestionar eso dentro de las posibilidades y seguir adelante. Los miedos son los que son desgraciadamente son casi omnipotentes y son tan paralizantes que producen estragos, para bien y para mal. Es decir, todos sabemos, ya hemos aprendido todos que el miedo forma parte del instinto de supervivencia y nos mantiene a salvo de muchas cosas. Pero también sabemos la otra parte, la de que nos impide avanzar en muchas ocasiones porque nos quedamos bloqueados. Porque, como es, Beatriz, tú lo sabes mejor, con el miedo o nos paralizamos o atacamos o nos congelamos, ¿no? O sea, bueno, sí, bueno. Pues eso, es lo que hay. El miedo es el que es y hay que respetarlo, hay que respetarlo. Ojalá yo tuviese una varita mágica y pudiese hacer ping con todas las personas que pasan por los procesos de mediación de cualquier tipo. Estamos hablando de mediación en adopción, en concreto en búsqueda de orígenes, pero la mediación se utiliza para muchas situaciones familiares. Y ojalá fuese la herramienta mágica, que no lo es una muy buena herramienta, pero repito, no garantiza resultados al 100%, sobre todo porque es que si eso fuese así, es que no haría falta ni jueces, ni mediadores, ni nada, porque es que si no hubiese conflictos, todo sería fluidísimo. Pero esa no es la realidad. Seríamos todos perfectos y no sería la vida real, sería otra vida. Otra. ¿Y cómo es el proceso desde que una persona llega a ti para hacer esa búsqueda de orígenes? ¿Cómo sería ese proceso? Pues cuando contactan conmigo por primera vez, yo lo primero que pido es una información mínima, a ser posible documental. Es decir, certificado de nacimiento, si tienen el expediente de protección de menores, expediente de protección de menores, una serie de datos que a mí me permitan tener una visión de conjunto de cuál es la situación de esa persona y también ver hasta dónde se puede llegar por el otro lado. No es lo mismo un certificado de nacimiento en el que consta el nombre de la madre biológica que un certificado de nacimiento en el que no consta el nombre de la madre biológica. Y esto depende de las fechas de nacimiento de las personas, ¿vale? O sea, esto no es lo mismo haber nacido en España antes de 1999 que haber nacido en España después de 1999. No es lo mismo haber nacido en España antes de 1987 que después de 1987. Hay hitos legales que ocurren en determinados momentos
que marcan la diferencia en cuanto a qué información hay o deja de haber en un certificado de nacimiento y en un expediente de protección de menores, ¿vale? Eso es lo primero. Cuando yo ya tengo esa información, pues le digo a la persona, pues mira, teniendo en cuenta esta información, las opciones que tenemos son estas. Con estos datos hay que buscar a la persona. Buscar a la persona pues puede ser por sus propios medios, las famosas redes sociales, que dan mucha información, a veces más de la que deberían. A veces hace falta recurrir a un detective privado que busque a esa persona en particular. Y a veces antes incluso, cuando son adopciones, sobre todo antes de nacimientos, antes de 1999, que se podía dar a luz en España sin dejar el nombre de la madre biológica, pues a veces hace falta un procedimiento judicial por el cual el juzgado de la localidad donde ocurrió el nacimiento le dé autorización al centro sanitario en cuestión para facilitar los datos que sí deben de estar en los archivos del centro sanitario. Claro, también hay una diferencia, no es lo mismo nacer en un centro sanitario público que en un centro sanitario privado, que puede haber desaparecido. Esa documentación. Los centros públicos, aunque haya desaparecido el centro físicamente, hay archivos históricos a los que se puede recurrir y se pueden obtener información de los archivos públicos. Con más o menos tiempo, con más o menos paciencia, pero se termina llegando, es como pulgarcito, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y al final llegas. Y llegas a un nombre y unos apellidos, entonces ya, bueno, pues volvemos al detective, por tus propios medios, redes sociales. Mientras que se está haciendo eso, que yo es lo que digo, es la primera fase de la búsqueda, que es la de buscar los datos. Para mí el momento clave, después de tener los datos, incluso después de un procedimiento judicial, que tardará más o menos, pero dará más o menos resultados, es, ¿y ahora que tengo los datos, qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Vale, tengo los datos y además ya he localizado a la persona y si no a la persona, a un pariente. Porque repito, las redes sociales son muy potentes y con un nombre y unos apellidos se llega muy lejos. Sí. Y si no se llega a la persona en concreto, pues eso, se puede llegar a un hermano, a un tío, a un primo, a un alguien. Y ya más o menos te ubicas. Dices, bueno, pues ya más o menos sé que pertenezco a esta familia. ¿Y ahora cómo hago el contacto? Pues la mayoría de las personas llegan a mí ya en ese momento. Pues tengo mi certificado de nacimiento con o sin datos. Tengo mi expediente de protección de menores con o sin datos. Ya he conseguido los datos y ahora ¿qué hago con esto? Yo lo digo, yo personalmente tardé 5 años en decidir qué hacía con los datos que yo tenía. Y se tuvo que morir mi abuela para que yo decidiese qué hacía con esos datos. Solo cada uno sabe cuál es su momento vital. Cada uno sabe qué es lo que le motiva, qué es lo que le mueve, qué es lo que le conmueve. Un fallecimiento o un nacimiento, un matrimonio o un divorcio, un traslado, un cambio de trabajo. Es decir, suele ocurrir, aunque no seamos conscientes de ello, en momentos vitales de cambio, transición, de transformación, de crecimiento, ¿vale? Y de repente es como que ¡pum!, salta ahí una bombillita y dices, anda, ¿y yo de dónde vengo? Nos centramos. Ya tengo unos datos y ya contactan conmigo para decirme, oye, mira, que soy fulanita de tal, esta es mi información, estos son los datos y necesito de tu intervención para que hagas contacto. Mientras que yo gestiono el cómo voy a hacer contacto, si voy a necesitar lo que sea, la primera tarea que le pongo a la persona que se acerca a mí es, como digo yo, un cuestionario. Un cuestionario muy largo, muy prolijo, con muchas preguntas, que en el fondo es un análisis de uno mismo, de para qué voy a buscar mis orígenes. ¿Cuál es la motivación que a mí me lleva a esto? ¿Cómo yo me he dado cuenta de la necesidad que tengo de buscar, de saber de dónde vengo? Y no solamente el para qué, sino qué espero, las expectativas. Porque mientras que estás en la búsqueda de los datos, en modo superviviente, como digo yo, busca y haces. Vale, estás tan ocupado que no te da tiempo ni de pensar qué sientes ni qué esperas. Pero cuando ya tienes los datos dices, ¿y ahora qué? ¿Qué siento y qué espero? ¿Qué podría soportar? ¿Qué no podría soportar?
de ninguna manera o lo podría más o menos aceptar. Y además que estoy dispuesto a facilitar a la otra parte en caso de que la otra parte también necesite algo. Aunque sea que desaparezca otra vez. Porque Importante todo, la ¿eh? otra parte puede ser, vale, hasta aquí hemos llegado, soy yo, ¿qué quieres? Pero necesito seguir con mi vida como la tenía. Por favor, no hagas más acto de presencia. Entonces, pues bueno, este ratito de cuestionario, pues a veces lleva unas horas, a veces lleva unos días, a veces lleva unas semanas. Y a veces después del cuestionario, quien lo ha hecho se da cuenta y dice, uff, que necesito un poquito de ayuda extra, aparte de la que me pueda facilitar la mediadora. Yo a casi todas las personas les sugiero que estén bien acompañadas, si no de la familia, de un terapeuta, de un amigo, de alguien de su confianza que les ayude a superar las curvas de las sobredosis de emociones que este proceso implica. Y del otro lado lo mismo, cuando yo contacto con la otra parte, cuando ya después de sentirse descubiertas, desvelado su secreto, de sentirse otra vez como si el día que se enteraron de que estaban embarazadas, de revivir todo lo que pasó y ya aflojan y ya dicen, bueno, vale, que me han pillado, ¿qué es lo que quiere? Pues lo mismo, un cuestionario igual de extenso, igual de prolijo, igual de al detalle de qué puede querer, qué puede imaginar, qué información puede facilitar y también les lleva su tiempo. También les lleva su tiempo. Pero en cualquier caso, al final del cuestionario, todas las personas que lo han hecho me han dicho que se han sentido bien al hacerlo, que aunque les haya costado, aunque hayan tenido que parar a tomar aire, aunque hayan tenido que parar porque no podían contener las lágrimas, al final es un trabajo reparador. Que de eso se trata, la búsqueda de orígenes de una persona adoptada o acogida, si no ha llegado a ser adoptada, se trata de eso, de proporcionar paz a la existencia de la persona. No se trata de abrir una guerra en contra de nadie, no, es necesito paz, necesito saber quién soy, de dónde vengo, para poder darle continuidad a mi historia y a la otra parte lo mismo. La mayoría de las personas encontradas, a pesar de la vergüenza, a pesar del miedo, a pesar de la culpa, a pesar de todos los sentimientos negativos que les suele ocasionar mi aparición y la aparición de su familiar biológico, de su hijo, de su hija, al final dicen, ha merecido la pena, ha sido duro, pero ha merecido la pena. Y si es posible, y si ambas partes quieren, porque esto es mediación, esto es voluntario y esto es confidencial, si ambas partes quieren y pueden, cuentan conmigo para organizar por lo menos un primer encuentro, después de haber intercambiado la información que me hayan autorizado a intercambiar, que en el cuestionario hay mucha información muy íntima, muy personal y habitualmente confidencial, que a veces me dicen, esto lo pongo aquí y tú lo puedes saber, pero no quiero que se lo digas a la otra parte. Quiero reservarme el compartir este detalle, esta información para el momento del encuentro. O no va a haber forma de que haya encuentro y no quiero que lo compartas. He sido capaz de recordarlo, de retomarlo, de revivirlo y de ponerlo por escrito. Me he sentido liberada al ponerlo, pero ya no más. Entonces, no siempre hay encuentro, a veces sí. No siempre se establece una relación a posteriori, a veces sí. Habitualmente hay intercambio de no solamente la información que hay en el cuestionario, sino yo procuro que ambas partes compartan de motu propio, no solo guiadas por el cuestionario al que yo les someto, sino de motu propio en una carta, pues lo que les gustaría decirle a la otra parte, que haya intercambio de fotos. Pues digamos que el resultado de la mediación va a depender de lo que las partes puedan y quieran.
Hay quien tiene suficiente con la información básica, como digo yo. Hay quien además necesita las fotos, hay quien además necesita intercambio de información más personal, más íntima, más comunicación directa, ya sea por carta, ya sea por teléfono. Hay quien sí que consiente en facilitar los datos personales de contacto, correo electrónico, dirección postal, número de teléfono, y sí que están abiertos a una comunicación directa entre ellos. Hay quien solamente consiente que sea a través de mí. Vamos, para gustos colores. Que la mediación es un método que tiene sus pautas, que está previsto cuáles son sus principios básicos, cuáles pueden ser sus alternativas, pero que es un patrón que después yo personalmente y las otras personas que sé que hacen este tipo de intervención, hacemos un traje a medida de los usuarios, de las personas que participan. Y hay veces que hay que dejarle la manga larga y hay veces que hay que dejarle la manga corta. O sea que depende del, porque es voluntario y cada relación humana es única e intransferible. Y relaciones humanas que no existían antes pueden llegar a existir y ser un éxito para todos y ser beneficioso para todos. Y hay relaciones humanas que no han existido y que tienen que seguir sin existir, porque si existieran sería un perjuicio de tal gravedad que pondría en riesgo incluso la vida de algunas personas. A lo mejor en España no, ¿vale? A lo mejor en España no, pero es que yo estoy pensando ya en otras civilizaciones diferentes a la nuestra, civilizaciones, quiero decir, culturas, en las que el hecho de que una mujer quede embarazada fuera del matrimonio sigue siendo motivo de condena a muerte. Así que el hecho de dar a luz y entregar un hijo en adopción pues puede poner en riesgo su vida, y que ese hijo aparezca en su existencia pasados 30, 20, 30, 40 años, pues a lo mejor se libró del escarnio público en aquel momento, pero a lo mejor ahora queda expuesta a su vida y corre riesgo su vida. Entonces, bueno, pues que el mundo es muy grande, que venimos de muchos países, de muy diferentes culturas, de muy diferentes entornos y de muy diferentes situaciones legales. No solo en el momento en el que nacimos, sino a fecha de hoy. No lo olvidemos, a fecha de hoy sigue existiendo países en los que la homosexualidad es un delito, sigue existiendo países en los que el adulterio es un delito, sigue existiendo países en los que la maternidad en solitario es un delito. Entonces, pues bueno, pues hay que conjugar todos estos elementos para no perjudicar a nadie, que es una de las máximas de la mediación, de cualquier mediación, que dicen los ingleses, el win-win, ¿no? Que todas las partes salgan beneficiadas, que nadie salga especialmente perjudicado a costa del otro. Así que bueno, es un ejercicio de equilibrio, porque partimos habitualmente de situaciones muy desequilibradas, porque sí, la persona que busca tiene derecho a buscar, derecho a saber, derecho a tener información, pero no tiene derecho a contactar, no tiene derecho a invadir, no tiene derecho, ¿vale? Y la otra parte tiene derecho a su intimidad. Y cuando digo intimidad, no solamente es a la de la familia de origen, hay familias adoptivas que también les duele que su intimidad quede expuesta por la búsqueda de orígenes de sus hijos. Y les duele a lo mejor el simple hecho de que se sepa que son familia por adopción. Y bueno, pues hay muchos hijos que se exponen mucho y a veces demasiado para algunas familias. Sí. Y el derecho a la intimidad, que todos sabemos que existe, son muy pocas las familias, son muy pocas las mujeres que se sienten suficientemente empoderadas para hacer ejercicio de ese derecho a la intimidad. Hay veces que se sienten tan culpables de lo que hicieron, de lo que pasó, de lo que les ocurrió, que siguen ahí y se someten sin tomar las riendas de su vida a los deseos del que fue su hijo o su hija. Y quedan expuestas y quedan en riesgo. Complicado ejercicio de equilibrio de derechos fundamentales, como digo yo, el derecho a la identidad, el derecho a saber, el derecho a la intimidad, el derecho a vivir en familia, ¿vale? Son todos los derechos fundamentales que están entremezclados en lo que es la adopción, pues se ven a veces en conflicto con motivo de una búsqueda de orígenes. Y bueno, pues resolver ese conflicto de derechos fundamentales pues requiere de unas herramientas determinadas que para mí están garantizadas con la confidencialidad de la mediación. Como
muchas las personas que deciden aceptar la mediación porque se ven amparadas y garantizadas por la confidencialidad, sabiendo que su intimidad no va a ser expuesta, no va a ser vilipendiada, no va a ser, uy, qué palabra me ha salido, pero vamos, sí, que no se van a ver nuevamente maltratadas por lo que pasó cuando pasase. Bueno, yo creo que realmente el papel del mediador, que todavía no está tan a lo mejor visto o reconocido hoy en día, creo que hace un papel fundamental. Yo lo siento como el profesional adecuado para hacer esa búsqueda de orígenes donde, como tú dices, ¿no? Cuidáis a cada uno de los implicados, que son cada uno parte importante, y realmente sabéis gestionarlo. O sea, no otra profesional no va a saber gestionarlo porque no tiene vuestra formación, ¿no? Entonces es importante que se vea, ¿no? Que se vea ese papel un poquito desconocido todavía, que ya creo que se va viendo un poco más, ¿no? Pero que es fundamental en la búsqueda de orígenes, ¿no? Beatriz, ¿dónde te podemos encontrar si quisiéramos hacer una búsqueda, si cualquier persona quisiera hacer una búsqueda de orígenes, ¿dónde te puede encontrar? Estoy en todas las redes, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn, estoy muy accesible a través de la página web que has mencionado de Derecho y Mediación, Dime, es www.dime.es. Estoy accesible para cualquier persona que necesite buscarme para buscar. Exacto, exacto. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Yo sé que siempre estás ahí, estás activa, como dices. ¿Cuáles son tus próximos? Pues, como sabes, Beatriz, llevo ya unos meses compartiendo mis reflexiones, mis pensamientos, mis sentimientos de forma personal, particular, con el para mí siempre por delante, eh, compartiendo mi experiencia personal como persona adoptada, valga la redundancia lo de personal y persona, pero así es, y además alguna pincelada de mi experiencia profesional, teniendo en cuenta que yo soy la primera que estoy sometida a la confidencialidad de los procesos y que evidentemente no puedo dar datos de ningún tipo, de ninguna de las personas que han pasado por una mediación de este tipo. Pero en la medida de mis posibilidades sí que procuro compartir la experiencia por si a alguien le sirve de reflexión, ¿no? Uy, pues a lo mejor esto puede ser para mí tal. Esto me está llevando un tiempo porque es verdad que lo siento como si fuese una olla que ha ido ahí al chup chup durante mucho tiempo, con algún momento más alto, algún momento más bajo, pero como que ha ido macerando, como que ha ido curando, como que ha ido sanando, en definitiva, y por fin estoy siendo capaz de ponerle palabras a mi experiencia, ¿no? Y de estas palabras, pues han sido recogidas no solo en estas reflexiones que voy publicando de manera caótica, nada metódica, nada previsto, nada pensado, sino según va surgiendo. Ayer precisamente tuve confirmación de que han sido, no estas reflexiones en particular, pero sino un extenso artículo jurídico publicado en el Anuario de Derecho de Familia que publica Tirando Blanc, junto con otros 33 profesionales del derecho de familia y bueno, pues ha sido una experiencia vital y profesional muy enriquecedora. Todavía no está tal cual, ayer me lo anticipó la coordinadora que solicitó mi intervención y la de otros autores. Nos confirmó que ya estaba ahí en ciernes la publicación de este anuario de derecho. Y eso es lo que tengo en mente, seguir atendiendo este tipo de demanda, este tipo de inquietudes y por supuesto atendiendo a mis niños, a mis niños del turno de oficio, a mis menores infractores, a mis niños favoritos y a sus familias. Últimamente está habiendo bastante movimiento en torno a la protección de menores. Tengo ahora mismo varios asuntos
en plena ebullición, pendiente de resoluciones judiciales pues relacionadas con tutelas, con medidas de protección, pues algunos asuntos pues son muy delicados, muy íntimos, que lo que procuro es acompañar a las personas en los momentos más íntimos y más delicados de su existencia, que es cuando se meten en líos, ¿vale? Pues cuando cometen delitos, cuando se meten en líos los pequeños, que son más delicados todavía, y cuando las familias se ven desbordadas por situaciones que se salen de su capacidad, y o bien pierden a los niños porque se les declaran la tutela a la comunidad autónoma de turno, o requieren de otro tipo de intervención y necesitan, al contrario, necesitan la ayuda de los servicios de protección de menores para que esas situaciones se puedan reconducir. Así que ahí estoy con varios frentes abiertos y todo muy interesante. Siempre dispuesta y disponible a acompañar en aliviar el dolor de la incertidumbre, que es lo que creo que más alivia y lo que más duele, el no saber. Es muy complicado eso. Bueno. Beatriz, muchísimas gracias. No sé si quieres cerrar con alguna palabra, alguna frase, algo, para que cerremos esta entrevista tan bonita. Te lo dejo a tu elección. Pues solo tengo palabras de agradecimiento para ti, Beatriz. Gracias por darme la oportunidad de explicar una vez más mi vocación, mi elección profesional, mi necesidad de ser útil a la sociedad, de poder acompañar a las personas que como yo han necesitado buscar, y a las personas que como mi familia de origen pues fue buscada y encontrada sin esperarlo, sin necesitarlo y sabiendo encajarlo y atendiéndolo. Yo lo digo muchas veces, en mi proceso de búsqueda, si yo hubiese tenido acompañamiento de un profesional de la mediación, mi relación con mi familia de origen habría sido diferente de la que ha podido ser. Y eso es lo que yo procuro para las personas que se acercan a mí buscando ese acompañamiento, que sus encuentros con su familia de origen sea lo mejor posible, y si hay posibilidad de que se establezca una relación, que sea una relación sana, saludable y enriquecedora para todos, que no sea la a costa de unos el beneficio de otros y viceversa, ¿no? Que no salgan unos perjudicados por favorecer a otros. Así que de eso se trata, de un duro ejercicio de equilibrio que se puede conseguir con buena voluntad, sobre todo. Pues muchísimas gracias y Beatriz, nos vemos pronto, lo sabes. Estamos viendo. Y un besito muy grande. A ti.